pasando 28 minutos, pasaron de las 21 horas en la República Argentina. 22 grados la temperatura, sigue aumentando pese a que estamos en plena noche. Mira vos, qué interesante. Tan interesante como la nota que vamos a hacer a continuación y al cual le agradecemos a Juan Mascaro, que él es cineasta, documentalista y sobre todo porque ha bajado hace minutos desde un avión y está en comunicación con nosotros. Él acaba de sacar su película Una casa fuera del agua, que cuenta cómo un grupo de mujeres afectadas por las sucesivas inundaciones en Luján, aquí cerca de Escobar, se acercaron a la universidad en 2014 y cómo a partir de allí se formó en marcha una comisión integrada por vecinos, docentes, profesionales, para lograr soluciones del problema de hábitat, que es muy interesante. Juan, querido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Estás recién bajadito de un avión. Por lo pronto llegaste, aterrizaste y no te pasó nada. Viste que está complicado viajar. Está todo bien, está todo bien. ¿Cómo andas, Javier? Bien. Bueno, prácticamente creo que tercer año consecutivo que hacemos siempre una charla una vez por año. Lamentablemente, cada año con noticias peores para el cine, ¿no? Pero bueno, si querés, arranquemos por lo lindo, que es Una casa, este nuevo documental, Una casa fuera del agua, que acabas de editar. Bueno, es un laburo conjunto que hicimos ahí con la gente de la Universidad de Luján desde hace 2 años por lo menos, en un momento un poco interrumpidos por la pandemia, pero después de forma bastante permanente o con bastante continuidad. Venimos haciendo un trabajo de integración entre los equipos docentes, investigadores y gente que le interesan determinados temas o que los viene trabajando y que hace una propuesta a una convocatoria que una vez por año se abre ahí en el Departamento de Educación en la Universidad de Luján y después se elige algún proyecto y bueno, lo filmamos. Uh-huh. Este de los inundados venía con mucho retraso, justo fue uno de los que cayó en medio de la pandemia, así que tiene por lo menos 6 años, casi 7 de historia. Uh-huh. Y durante todos esos años fuimos filmando un proceso muy extenso porque fuimos siguiendo una cantidad de familias que estaban sin vivienda, que fueron, digamos, reubicadas, o mejor dicho, que en un primer momento fueron quitadas de la vera del río, donde estaban en condiciones muy precarias, digamos, y las casas esas las había tapado el agua, pero después no había una solución de vivienda tampoco para ellas. Entonces, bueno, todo ese devenir, todo ese periplo de las familias y sobre todo las mujeres, porque fueron las que tomaron la posta ahí con encarar la situación y exigir una solución a los distintos gobiernos, ¿no? Al provincial, al municipal. Bueno, están ahí en esos 7 años de registro. Fue bien interesante, ¿no? Para mí fue una experiencia, digamos, en cada documental uno va conociendo historias que, por supuesto que antes de encontrarse con ellas desconocía, uh-huh. Pero en muchos casos además que estaban muy cerca esto es en Luján, yo soy de Merlo, de ahí de la zona oeste, claro. Y estábamos muy cerca de todas estas experiencias y yo las conocía muy de lejos, ¿no? O sea, meterme en estas historias junto con los compañeros que están ahí en el equipo docente y que son parte de esa comisión mixta que vos mencionás y que vienen laburando en esto hace muchos más años. Bueno, fue una experiencia bien interesante, bien intensa, y me parece que eso se transmite un poco ahí en el material y el espectador cuando se encuentra con esta historia creo que se mete también en esta experiencia, ¿no? Con un tema de fondo que es la autoorganización, como ante vendavales, digamos, de dificultades adversas, muchos grupos pequeños, más grandes, qué sé yo, en distintos lugares se organizan y generan cambios, ¿no? Muy importantes para sus vidas. Y lo importante que vos decías, ¿no? Sobre todo las mujeres. Una vez más, las mujeres son las que van al frente y se organizan ante la no respuesta por parte del Estado. Digo, se me viene a la cabeza, obviamente, el ejemplo más obvio es en madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero por lo general las madres del dolor, que justo estamos hablando de Cromañón recién, y bueno, las madres de la lucha contra el Paco, o sea, y puedo seguir nombrando casos, pero como la mujer se organiza más y ante la adversidad saca fuerzas y que el hombre quizás, no sé, o por prurito o no sé
qué adjetivo ponerle, las mujeres pasan al frente en ese ámbito. Sí, me parece que tiene que ver un poco con los roles también de las mujeres en esas comunidades, ¿no? Es decir, bueno, yo me encontré con distintas experiencias, vos nombraste algunas, yo te podría sumar también las del movimiento rural, del movimiento campesino, Ujú. donde las mujeres tienen un rol muy preponderante. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo territorial, ¿no? Es decir, bueno, hay ahí un rol de organización y del cotidiano, del día a día, que las mujeres tienen, bueno, en este caso en los barrios, en el caso del movimiento campesino, en los territorios de las comunidades rurales, ¿no? Que muchas veces el hombre no, por distintas circunstancias, en lo rural porque migra, porque hace trabajo de peón, muchas veces de Claro. golondrina, y no está en los lugares no vive con la misma intensidad la problemática, ¿no? Fueron las mujeres que salieron a parar las topadoras muchas veces en los desalojos, en la época donde surgieron los movimientos campesinos acá en el norte. Y bueno, y me parece que ahora pasa también con esto de las casas y la vivienda respecto de las inundaciones, ¿no? O sea, toda esta problemática que es volver, no solo la inundación, volver y encontrarse con las casas Claro. destruidas, sin las cosas, sin los muebles, sin las mascotas, sin todo lo que te puedas imaginar como parte de un hogar, yo creo que le pega mucho más de frente al cotidiano de las mujeres de esas comunidades. Y ahí es donde se ponen al frente. Me parece que es un poco ese el proceso. Ante la adversidad de lo climático, en este caso también la adversidad de que la gente siempre, ¿no? Que mucha gente trata de quedarse cuando hay una inundación para las pocas pertenencias que no se las roben. Y Sí, ahí en el documental un poco asoma otro tema que está por detrás, te diría, o por debajo de la cuestión climática y de las inundaciones, incluso de las obras, ¿no? Porque ahora hay una obra, por ejemplo, en el río Luján que ha permitido que estos últimos años por lo menos no desbordara. Pero está el tema que subyace, me parece ahí, es el tema de la distribución de la tierra, ¿no? ujú. Y de la llamada planificación urbana, es decir, cómo se arman las ciudades, en torno a qué intereses y a qué necesidades, ¿no? Y lo que prima es la necesidad inmobiliaria, es decir, bueno, Uy, se nos cortó, está en movimiento, Juan, le estamos llamando. Ahí está, bueno. Bueno, no importa, ahí lo vamos a reconectar. Enseguida estamos hablando con Juan Mascaro, él es director de cine y además es documentalista, pertenece a DOCA, Documentalistas Argentinos, donde hay un montón de documentales. Él además es el director de Escuela Bomba. ¿Se acuerdan? Hace cuando María Eugenia Vidal era la gobernadora, la leona de la provincia de Buenos Aires, donde en Moreno fallecieron a causa de una explosión por una pérdida de gas en un colegio, dos docentes. Hasta el día de hoy hubo un juicio. Bueno, retrata también esa experiencia donde mucha gente ya se ha olvidado. Bien, Juan, perdón, te estamos matando porque le decimos, está viniendo, acaba de aterrizar desde Tucumán, no sé, estás en el auto, en la calle, si se te complica mucho lo dejamos para... No, estoy moviéndome, pero estoy tranquilo, no. O sea, estoy en movimiento, por ahí se corte la señal en algún momento, pero estamos tranquilos. Bueno, perfecto. No, estábamos también recordando tus otros, que vos sos miembro de DOCA, de la gente de documentalistas argentinos. Como siempre, más allá de tus otras experiencias como director de cine, vos sos un activista en defensa del cine y siempre con una mirada social. Y hoy más que nunca se ha hablado mucho del cine y últimamente, la semana pasada, fue el desfinanciamiento del Inca y de los subsidios para las próximas películas. ¿Cómo afecta, por ejemplo, y a la educación pública, obviamente? Si vos querías hacer hoy este documental que filmaste con la Universidad de Luján, por ejemplo. Bueno, nosotros en el marco de las universidades hoy estamos doblemente afectados, ¿no? Es decir, bueno, estas películas no tienen posibilidad de tener un presupuesto porque la vía más flexible que había, más adaptada a las necesidades de un cine social, de un cine político,
que era la vía documental digital. El Instituto de Cine virtualmente desapareció, es decir, la gestión actual de Carlos Pirovano, que es el presidente del Inca que puso el gobierno actual, la eliminó, no convocó más a los comités que estaban eligiendo películas, y bueno, eso no nos permite seguir haciendo estas películas. Estamos, por supuesto, reclamando para que eso se vuelva a implementar, que retorne por lo menos alguna convocatoria anual con algún sistema de concursos, si no es el que había de ventanilla permanente, pero por lo menos algunos llamados anuales para que se puedan seguir haciendo estas películas de bajo presupuesto. Pero después tenés el otro frente, que es el de la universidad, ¿no? La universidad pública como un ámbito con cada vez menos recursos, y bueno, entonces estamos al borde ahí siempre de la desaparición y de la falta también de condiciones mínimas para hacer estas películas. De hecho, los equipos con los cuales filmamos esta de Los Inundados y otras que se estrenan este año, bueno, ya están en su ocaso y no hay cómo reponerlos, ¿no? Cuando se rompan o se acaben, equipos muy básicos, te hablo de alguna máquina para editar, una cámara, un micrófono, ese tipo de cosas, bueno, no habrá cómo seguir generando y construyendo imágenes para armar estas historias. Es una situación muy, muy límite realmente, ¿no? La que tienen las universidades en particular con la ausencia total de presupuesto, porque hoy, salvo el pago de salarios, que por el momento se siguen pagando, todo el resto de los gastos de funcionamiento de las universidades están muy restringidos. Y bueno, eso por supuesto que afecta todo el trabajo, ¿no? El trabajo que hacen estos equipos también de extensión, que son los que proponen los proyectos, los están haciendo a pulmón, sin recursos prácticamente, siquiera para trasladarse o para moverse de un lugar a otro, que eran recursos que en el pasado cercano existían, ¿no? Estaban en las universidades. ¿Se está filmando en este 2024? ¿Se pudo lograr filmar algo o nada? Las plataformas están haciendo 3 o 4 series. Que No, pero me refería a la parte documentalista, digamos, precisamente. Sí, mira, hay gente que está terminando como puede películas que ya había empezado antes. No hay nuevos proyectos, por lo menos que yo conozca, que hayan comenzado este año. La mayoría de las películas que se ven son películas que se filmaron y se terminaron en el 2023 o inicios de este año. Y nosotros el cálculo que hacemos es que el 2025 va a ser un año sin cine, ¿no? O sea, un año sin películas en estreno, porque son las que se deberían haber filmado este año, que no ocurrió. Y sumado también, más allá de todo lo que venimos mencionando, también es como decía yo al comienzo del programa, esta nueva disposición que al Inca no se le va a financiar más películas de bajo presupuesto que no se considere comercial. O sea, más allá que era imposible que la primera semana, más allá de la famosa cuota de pantalla que venimos hablando hace años que no se cumple, nunca me acuerdo del piso de cuánto es que tiene que cumplir para que permanezca por lo menos 15 días en cartel. Sí, lo que llama la media de continuidad. Claro. Bueno, todo eso está en crisis, te diría, hace varios años ya, porque el monopolio de exhibición y de salas que existe en el país nunca permitió que las películas, y te hablo incluso de películas importantes, películas que han ido al Oscar, ocupen la cantidad de salas que se necesitan para convocar a un público que llegue a esa media de continuidad, ¿no? Es decir, ahí el problema no sería que la gente no quiere ver las películas, sino que no tiene dónde verlas. Exactamente. Porque territorialmente la distribución de las salas comerciales, de las multisalas que están centralmente en los grandes centros urbanos, en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en las capitales grandes, tienen ya su programación. No hay forma de torcer, digamos, esa economía vertical que tienen estos conglomerados, digamos, de grandes capitales internacionales, que lo que hacen es traer las películas que producen esos mismos conglomerados o grupos de empresas para pasarlas, ¿no? Digamos, ya la pantalla está preparada para que lleguen sus materiales y no los que se hacen en el país. Entonces, de pronto alguna película ha tenido buena distribución porque se hace coproducida con alguna empresa grande de Hollywood, con la Warner o algún caso que ha habido, pero después el resto no tiene acceso, la gente no se entera que existen las películas. Con los documentales muchas veces tenés un horario suelto, o sea, a las 2, 3 de la tarde en el Gomón durante 2 días, y después esa misma película que
digamos, sobre la cual no hubo ninguna política de exhibición, es acusada de, no sé, prácticamente de robarse el subsidio, claro. porque no la vio nadie o porque la vio poca gente y demás. Ahí hay situaciones incluso de abiertas mentiras, ¿no? O sea, Bueno, como el gobierno con todo prácticamente, ¿no? Que es claro, prácticamente cínico en lo que dice. se han dado cifras de espectadores que los propios realizadores, productores de las películas han salido a desmentir con los números en la mano, ¿no? Es decir, con las estadísticas del propio instituto. Y por otro lado también hay circuitos del cine documental que son absolutamente desconocidos para esta gente que sale a hacer declaraciones o que acusa al cine de no ser visto. Yo te voy a poner un ejemplo que es una película que terminamos a inicios de este año y que se empezó a exhibir en junio, que es sobre pedagogía, se llama Pedagogía de la Esperanza, que es sobre la educación de adultos en la provincia de Buenos Aires, y la vieron cerca de, mirá, no quiero hacer mentirte con los números, pero entre 50 y 55 mil personas, porque fue exhibida en una cantidad de espacios que no son salas comerciales, ni siquiera en muchos casos son salas de cine, ¿no? Claro. Pero bueno, esos números, por ejemplo, el Inca los desconoce, porque son lo que en general se denomina circuitos alternativos, ¿no? Pero ocurre, como ocurre con este documental, ocurren con muchos otros, y entonces ahí aparece después la falacia de hablar de las películas que no vio nadie, porque de pronto los números en una sala comercial te da 5.000 espectadores o 3.000, pero después tenés 10, 20 o 30.000 espectadores en estos espacios, ¿no? O sea, en los sindicatos, en los centros culturales, en los auditorios de las universidades, etcétera. Y estos espacios que no son comerciales, cada vez cuestan más, ¿no? De poder de financiarse, de poder proyectar una película, me imagino. Sí, en muchos casos son espacios que tienen otra dinámica, es decir, no son espacios de cine donde todo el tiempo hay cine, sino que son espacios sociales o culturales donde en alguna ocasión vinculada al interés por el tema o alguna cuestión particular, como pasó con Escuela Bomba, que vos la mencionabas recién, que se proyectó en muchos gremios docentes, en escuelas incluso, bueno, aparece la posibilidad de proyectar y se hace la proyección y va muchísima más gente que a veces la que va a una sala de cine, ¿no? Pero son espacios que tienen una vida por fuera del cine, no son específicamente salas. Pero sí, la situación de las salas, por ejemplo, estatales del circuito de espacios Inca, también es muy difícil, porque hoy no tienen cómo sostenerse prácticamente, ¿no? Son muy pocas las que siguen funcionando como espacios de referencia. Acá en Tucumán hay una, conozco la de San Salvador de Jujuy, alguna otra más en Córdoba, por ejemplo, la de Morón en el conurbano, no sé si alguna más, y el Gomont, y bueno, y parar de contar, ¿no? Pero sí, de un circuito de cerca de 80 salas que hubo en algún momento, quedan muy pocas activas. Sí, con el peligro que estas todavía cierran, ¿no? Hasta el mismísimo Gomont. Yo recuerdo fuimos a ver Poam, la película que quedó vieja en marzo en el Gomont, y dijimos, Dios mío, y quedó vieja la película a los meses, tristemente, ¿no? Por cierto, muy buena película, exacto, pero que tuvo mucha repercusión, sobre todo afuera. Pero también es como chocante, ¿no? Ver, digamos, una primera estrella como fue Leonardo Sbaraglia, estar ahí frente a los policías. También está bueno que se comprometa más, me parece, la gente que vive del cine, que haya compromiso social de verdad, no solamente de la boca, desde Twitter, ¿no? Sí, hay una situación para mí de repliegue de todo el sector a partir de esa jornada que vos mencionabas, que fue una represión muy fuerte. Entonces, volver a organizarse es una tarea difícil. Uy, sí. Claramente intentando traccionar para eso. Ahí te estamos perdiendo, Juan. Juan está en... ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Ahora sí. Estaba diciendo que esa jornada, sí, fue de mucha violencia y que, bueno, como todas, ¿no? Como la represión de los jubilados, como la nena gaseada. Bueno, está en viaje. Le mandamos, ya igual nos quedaba poquito tiempo, así que le mandamos un abrazo. Ahora nos comunicamos, era Juan Mascaro. Pueden seguirlo en Instagram, sobre todo al ciclo de documentales que
Para que se me quedó el celular. Acá está. Aprieto mal. El ciclo de documentalista lo podés seguir en Instagram como Doca como suena, _documentalista, y ahí vas a ver, te vas a estar informando de toda la serie de documentales. Nosotros nos estamos yendo sin antes primero agradecer a José García.